Bueno, el objetivo de Funding sobre todo es facilitar las subvenciones. Facilitar las subvenciones, en este caso nosotros ofrecemos tecnología y base de datos, no hacemos consultoría, nuestro principal cliente hoy por hoy es el asesor, el consultor, la asociación, empresas tecnológicas, plataformas y ese tipo de perfil, ¿vale? O incluso alguna pyme que se lo gestiona a sí mismo, pero sobre todo nosotros lo que ofrecemos es eso, información y tecnología. Y un poco por introducción, que siempre me gusta incluirlo, si hay alguien aquí que no tenga ni idea y que no sepa un poco cómo pelearse con las subvenciones, que sepáis que no estéis solos y que es una locura. Es una locura porque todos los años salen unas 18.000 convocatorias entre locales, provinciales, autonómicas y estatales, que son gestionadas por 6.000 organismos públicos diferentes, lo que genera que haya un sinfín de diferentes posibilidades, planteamientos o similares que, aunque en teoría debería limitarlo la Ley General de Subvenciones, la realidad es que la Ley General de Subvenciones es tan amplia y tan flexible que cada uno hace un poco lo que quiere y ahí es donde se complica todo. Por tanto, nuestro objetivo es, bueno, pues que la relación de los consultores, gestores, asesores y solicitantes de subvenciones sea más sencilla, sobre todo a través de las tecnologías, ¿vale? Entrando ya en el índice de hoy principalmente, por eso he puesto lo de memorias con IA y mucho más, porque el objetivo inicial era contar las novedades que habíamos lanzado en la última puesta en producción de hace 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que viendo el interés de las memorias IA, pues por eso hemos profundizado más en ese punto. Y vamos a hablar también de otro de los puntos que también nos preguntan muchas veces. Oye, ¿por qué hacerlo en Funding no por mi cuenta? Pues hombre, hoy por hoy, con el boom que generó ChatGPT hace 2 o 3 años y el boom de los últimos meses, semanas de cloud, pues obviamente cada uno que elija cómo hacerlo, ¿vale? Pero también vamos a contaros un poco de cómo aprovechar los dos mundos y sacarle el mayor provecho. Entonces, ya, bueno, por último, hablaremos también de las cosas en las que estamos trabajando y que esperamos lanzar en el próximo mes, bueno, próximos 2 meses o similares, porque yo creo que os va a gustar mucho, ya que eran cosillas que nos estabais pidiendo. Vale. Introducción. Para los que a lo mejor no conozcan tanto Fundit, ¿en qué podemos ayudar en Fundit o en qué consideramos que somos un gran apoyo? Y principalmente es por nuestra base de datos de subvenciones. Nuestra base de datos de subvenciones, los que lo conocéis más y los que no os lo explico, se alimenta todos los días de diferentes fuentes de datos. Lo que hacemos es cruzar estos datos y lo que conseguimos con esto es tener una base de datos totalmente actualizada. ¿Cuál es la diferencia entre esto y preguntarle a un LLM cualquiera? Pues que el LLM normalmente tira de memoria y no tiene la última novedad, actualización de ese día. A lo mejor te está poniendo lo que él conoce del histórico, de lo que esté posicionado en Google o lo que sea. Nosotros tenemos esta información totalmente actualizada al día y para que no se te escape absolutamente nada. Y muy bien enriquecida, ¿para qué? Para que pueda encajar de la manera más sencilla posible con el perfil de solicitante y sus proyectos. O solo proyectos, porque hay gente que lo que busca es ¿qué ayudas hay para vender mi herramienta de digitalización o mis servicios de IA a cualquier pyme en España? Bueno, pues ahí también estamos. Y os ayudamos a encajar subvenciones con necesidades, proyectos, perfiles o lo que necesitéis. ¿Vale? Entonces, que tengáis esto claro. Obviamente hacemos muchas otras cosas porque nuestro cliente nos pide muchas cosas y necesita otras herramientas, pero sí que queríamos destacar un poco cuál es la base de todo y cuál es el core a partir del cual nacen el resto de servicios, herramientas o posibilidades. Primero, ya entramos en novedades. Hemos dividido esto en pequeños cambios. Cambios que a nosotros nos parecen interesantes, pero que no queríamos que pesaran demasiado en la sesión de hoy porque si no va a ser demasiada información. ¿Vale? Entonces, estos cambios, para los que no lo sepáis, son tanto en la plataforma de Fundit como en las marcas blancas. ¿Vale? Para quien no lo conozca, nosotros tenemos una plataforma base de referencia que es la nuestra, la de Fundit, con los colores de Fundit, el logo de Fundit, pero hoy por hoy todos nuestros clientes lo que nos contratan es la posibilidad de crear una copia de esa plataforma para tenerla
totalmente independiente en lo que se refiere a datos, personalizada y demás. Entonces, estas novedades se van a disfrutar tanto en una plataforma como en otra. La primera, cambiar el onboarding. Ahora el onboarding es obligatorio. A todo el mundo que entra le vamos a preguntar al menos qué tipo de solicitante es, de qué provincia es y qué tipo de subvenciones le interesan e incluso la posibilidad de que se cree una alerta más entrar. Esto va a simplificar mucho porque una de las herramientas más potentes e interesantes es que pueda recibir alertas, ¿vale? Que, por cierto, estoy pensando que la parte de alertas se me olvidó meterlo, pero bueno, en alertas recordaros que podéis tener tanto las convocatorias como bases reguladoras o modificaciones, ¿vale? Luego hemos cambiado un poco el área privada. ¿Para qué? Para que cuando alguien entre por primera vez en su área privada ni siquiera tenga que buscar. Como ya ha rellenado el perfil, ya le van a aparecer aquí, lo veis aquí, una serie de subvenciones que podrá pedir, que podrá ver y acceder de forma muy ágil. Estas subvenciones, estos perfiles se actualizan todos los días. No le va a aparecer lo mismo hoy que mañana o pasado. Bueno, a lo mejor alguna se repite, pero te aseguro que si han pasado 6 meses no vas a encontrarte las mismas. Y luego es verdad que hay otra cosa que llevábamos tiempo sin darle caña y es a la versión móvil, ¿vale? Porque nos sorprende, pero el tráfico móvil es bastante grande. Es un porcentaje importante y eso es también en parte porque entiendo que nos buscan o que nos encuentran por Google o similar, ¿vale? Pero bueno, vamos al turrón, vamos a cosas que tienen más impacto, que os van a aportar muchas más ventajas y que suponen un salto importante. La primera, no sé cuántos de vosotros lo conocéis, es la página de detalles. Hemos introducido un botón en la página de detalles, que es ese que veis ahí, solicitar subvención. Es el copy que se nos ha ocurrido. No sé, a lo mejor hay otro que podría ser mejor o más intuitivo, pero queríamos probar y ver, cómo hacer mucho más accesible y a un clic todas las posibilidades que existen. Principalmente estas. Que podáis acceder a diferentes automatizaciones. Ahora profundizaré después en lo que es una automatización y qué hay por detrás, pero es que podáis hacer mucho más con muy poco esfuerzo, no que tengáis que descargaros nada de aquí y analizarlo, sino que lo podéis hacer fácilmente. Que podáis escribir la memoria, es el logo este de preparar documentación, o también que podáis cruzar directamente las características de esta subvención con vuestra base de datos de cliente y de forma rápida y ágil ver si le podría encajar alguno. ¿Vale? Por cierto, y luego también la nueva pestaña de evaluación. Vale. Vale, para enseñaros eso, he preparado esto, que entiendo que ya para que lo veáis aquí de primeras. En este caso podéis ver todas las opciones. Este botón de contactar con un gestor, que nos pregunta mucha gente, este botón solo aparece en Fundit, porque en Fundit también intentamos conectar a los solicitantes con los consultores que quieran ofrecer sus servicios, pero obviamente en marca blanca esto no aparece. Y luego, aquí, preparar documentación, está la opción de escribir la memoria o de crear un expediente. Y dentro de analizar encaje tenéis varias opciones. Puedes analizar el encaje para mí, según el perfil que tengáis dado de alta como perfil de solicitante, analizarlo por proyecto, que en este caso pues describes el proyecto y te dice si encaja o no. Y la otra opción también es pensando en tus clientes. Una opción es elegir a un cliente y cargar la información de ese cliente aquí o directamente descubrir potenciales beneficiarios. En este caso, pues nosotros no tenemos, esto es el entorno demo, no tenemos un listado de clientes bestial, pero nos ha dicho este. Y en este caso también otra de las cosas que hemos incorporado es que, oye, sé que le encaja para estos 17, 25, los que queráis, y me planteo también suscribir un pequeño correo rápidamente informándole de las posibilidades que hay. Entonces, como os decía, es hacer más en menos tiempo. Vale, ahora se está generando el correo. Espero que no me deje mal, porque no. Porque además esto, si es un entorno demo. Vale. Te ha creado el correo, obviamente con el prompt que le hemos metido nosotros. Después os voy a enseñar estas diferentes automatizaciones y veréis las posibilidades que hay, ¿vale? Quería que vierais un poco cómo os hemos puesto la posibilidad en un botón directamente, como por ejemplo el de escribir memoria, en el cual puedes adjuntar
o escribir o adjuntar la descripción del proyecto o la información del solicitante, pero me gustaría enseñaroslo mejor después enseñando también las diferentes posibilidades que existen y cómo modificar los prompts y demás. ¿Vale? Entonces, ahora os muestro eso. Vuelvo a la presentación. Entonces, para poder poneros en contexto de todo lo que son los flujos automáticos, quería explicaros incluso cuál es el origen. El origen de los flujos es de hace ya, pues, no sé, un añito o algo así. Cuando digo los flujos es este entorno en el cual se pueden crear los flujos que queramos, se pueden crear las automatizaciones que queramos. Obviamente la inspiración es pues, cuando hubo el boom también de hace un año y pico de Make, N8N y todo eso. No pretendemos competir con ellos, solamente tener nuestro propio entorno para poder dejaros las cosas ya preparadas y que no las tengáis que preparar vosotros o subcontratar a alguien para que os las prepare. Que si lo hacéis, genial, pero al menos daros ya algo hecho. Entonces el origen es, os lo voy a enseñar porque yo creo que aquí se puede ver. El origen es este hilo en el cual yo le vomité a ChatGPT pues una cosa muy sencillita, que es con la siguiente información de subvenciones recibidas y recomendadas, que fue esto es una respuesta de nuestra API, de nuestros endpoints, le vomité toda esta información y al final le dije, elabora un informe profesional, tú fíjate las indicaciones que le di, ridículo. Bueno, pues lo generó, lo vi y aluciné. Y aluciné tanto que dije, ¿por qué no creamos un entorno propio que haga esto? Y de ahí nació lo que os estaba enseñando de los flujos. ¿Qué hicimos al principio? ¿Qué montamos? Pues un formulario muy sencillote en el que puedas poner palabra clave, tipo solicitante, localización geográfica, CIF o lo que quieras. Montamos, creamos, desarrollamos, conectamos los diferentes flujos, nodos por el que tiene que pasar esto y con eso te genera el informe. Esto ya lo están usando muchos de nuestros clientes y lo que hemos ido es pues, mejorando, afinando. Obviamente, si hay algún error en la base de datos porque algo se ha etiquetado mal, pues esto es la mejor manera de ver que algo se ha etiquetado mal. Siempre hago la misma broma, no me voy a jugar un meñique a que algo se haya etiquetado mal, porque es una locura también para nosotros, aunque intentamos que el ratio de errores sea ínfimo. Bueno, pues puede ser que algo se haya colado y hay que seguimos mejorando los algoritmos y la lógica de análisis de la información. Pero este es el origen. A partir de aquí, lo que, por ejemplo, explicamos en la sesión formativa de septiembre de 2025 es que este entorno habría un montón de posibilidades. Y nosotros hemos ido creando diferentes automatizaciones que posibilitan, por ejemplo, que puedas hacer una búsqueda de ayudas con filtros propios de maquinaria, contratación o lo que sea, que puedas crear informes como los que ya están usando los clientes de la marca blanca, en la que pueden generar un informe de qué subvenciones ha conseguido alguien y cuáles podría conseguir. Puedes hacer un análisis detallado de una convocatoria sobre su histórico, a quién se le han dado y qué perfiles cumple, que es una de las cosas que conté el juraría la semana pasada y que es una automatización que os voy a enseñar ahora. Y luego también, obviamente, el tema de las memorias técnicas. ¿Vale? El que basándote en la convocatoria y en el solicitante, pues poder escribir las memorias. El punto 4 profundizaré más en el siguiente apartado, pero antes os quería enseñar un pelín, al menos un par de flujos para que veáis los ejemplos. Pero bueno, no, voy a esperar un segundo. Así os lo enseño y no mato dos pájaros de un tiro. Bueno, ahora os voy a enseñar algunos de estos flujos para que veáis que al fin y al cabo el límite para montar automatizaciones es vuestra propia creatividad, vuestra propia necesidad, que cada uno decida lo que quiere hacer, pero ahora mismo se puede hacer de todo, de todo, de todo. Y lo que pasó es que había mucha gente que nos pedía, oye, sí, es que me habéis montado un flujo, pero no me gusta la respuesta. Bueno, pues por eso, como podéis ver en este pequeño vídeo que ahora os enseño con un poco más de detalle y que vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes opciones que existen en la plataforma, no sé si lo habéis visto, pero aquí, a ver, un segundo que, bueno, ahora lo enseño con detalle, pero aquí, un segundo que lo voy a parar donde pueda.
No sé si veis ahí que pone description, pues lo que nosotros hacemos es variables dinámicas, o sea, campos que tú vas completando antes y que luego se van cargando. En este caso, el LLM que usamos es ChatGPT, pero porque la realidad es que el equilibrio entre precio y agilidad es bastante bueno, ¿vale? Cloud obviamente hace cosas y ya he visto un montón de vídeos y yo mismo estoy cacharreando con ello, hace cosas impresionantes, pero es carete, ¿vale? No sé si a alguien le habrá pasado de quedarse sin créditos o que le amplíe, ¿vale? Entonces, por eso también nos damos las posibilidades de que si no os gusta la respuesta que da, que lo podáis editar, ¿vale? Y luego otra cosa en la que estamos trabajando ahora y que quería incluir, aunque lo vamos a subir yo creo que esta semana, es incluso que de un flujo se pueda generar un hilo al que poder hacerle preguntas. Al final, los hilos que tenéis en un LLM son entornos en los que tú cargas información y luego vas haciendo las preguntas que quieras. Bueno, pues eso hemos pensado que podría ser interesante. En el hilo, que es el flujo, se va cargando información y luego tú puedes preguntar lo que quieras adicionalmente. Esto también es muy interesante porque había gente que nos decía, mira, ¿vale? Veis que nos ha dado la respuesta al hilo de cómo encaja o no y luego aquí yo le hago una pregunta. Esto os lo he puesto también en vídeo y no os lo voy a enseñar ahora porque todavía está en test, pero que veáis que esto es hacia lo que tendemos, un entorno en el que tú puedas cargar información y puedas jugar con ella como consideres. ¿Vale? En este caso, veis que ya no está tirando solamente el asistente, sino que también tira de lo que se haya cargado en el punto. La numeración es un tema que tenemos que ver, ¿vale? Porque es algo que sí que cuando se descarga se numera bien, pero en el chat no, ¿vale? No sé si alguien tiene una pregunta, no sé si estoy yendo demasiado rápido. Me gustaría, si os parece, primero enseñaros un par de ejemplos, explicaros cómo funciona y después preguntáis todo lo que queráis, ¿vale? Por chat o por esto. Venga, voy al lío. Vale. Voy a empezar por aquí. No, por aquí no, porque esto es... vale. Voy a empezar por aquí. Esto lo que hace es analizar, en este caso le podemos poner el ID de la convocatoria y podemos describir el proyecto. Y antes de enseñaros el funcionamiento, quería explicaros, bueno, vamos a hacer, venga, voy a poner este mismo ID, ¿vale? Y voy a describir el proyecto. Y el proyecto es, bueno, voy a poner el mismo ejemplo que el otro día, que es quiero renovar las instalaciones de un camping de Toledo con obra civil y maquinaria. ¿Qué hace esto? Esto en este caso lo que hace es, ha llamado a 3 diferentes endpoints de nuestra base de datos. El primero era información de la convocatoria, que es el resumen. El siguiente es los criterios de evaluación, ¿vale? Y el siguiente es... ay, se me olvidó, ahora os lo enseño. Y con eso lo que nos ha enseñado es esto, cómo encaja o no encaja esta convocatoria. Y esta estructura que veis aquí de 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es casualidad, es porque en este último nodo, por cierto, aquí lo que nos pide es la documentación, aquí lo que pregunta es la documentación, pero este último nodo es el que nos marca cuál es la estructura del informe de la respuesta. Veis que aquí pone las entradas del sistema son estas, ¿vale? Te voy a cargar una descripción del proyecto con una estructura de este estilo. Luego te voy a cargar tres bloques de información sobre la convocatoria. El resumen, la evaluación y la documentación que se necesita. Y a partir de ahí quiero que me prepares un informe con esta estructura. ¿Qué sucede? Que si a alguno esta estructura no le interesa, porque le parece larga o porque no le cubre lo que necesita, lo puede editar. ¿Qué pasa que si yo edito esto? ¿Qué cambiaría? Voy a eliminar la conclusión final, por ejemplo. ¿Vale? Le doy a guardar cambios, le doy a guardar cambios y lo que me pide es que lo guarde como un nuevo flujo.
¿Por qué? Pues porque no queremos que os carguéis el original. Entonces, esto es también otra de las cosas que lo vais a tener cada vez más a mano y más sencillo, y es que no tengáis que crear el flujo, lo que es la estructura del flujo, os la damos nosotros, pero sí que podéis editar todo lo que tenga este tipo de icono, ¿vale? Ahora, luego os lo explico un poco más en detalle. Luego lo explico un poco más en detalle, pero esto puede aplicar a muchas cosas. En este caso, por ejemplo, es una búsqueda avanzada en la cual tú le pones tipo de solicitante. Voy a poner aquí Toledo. Subvenciones de interés, digitalización, yo qué sé, a ver, digitalización y más de más sí. Y luego es desarrollar una plataforma en la nube de subvenciones con IA. Estoy sin querer. Y en este caso, por ejemplo, pues esto hace una búsqueda, ¿vale? El endpoint de búsqueda decide si hay resultados o no. Si hay resultados, se mete en este bucle y lo que hace es preguntar por cada una de las ayudas, porque este te saca el resumen. Oye, esta ayuda encaja con esto, esta ayuda encaja con esto, que es automatizar un proceso que el consultor ha hecho normalmente de forma manual, que es busco qué posibles subvenciones podría encajar con alguien o con un proyecto y voy comprobando si encaja o no. Bueno, pues esto lo que hemos hecho es un flujo también automatizado. Y si veis, cada uno de los que tenéis esta opción es porque podéis editar también ese prompt y que la estructura del informe que se genera o lo que sea, o la forma de hacer la pregunta, no voy a pincharlo porque no tengo claro si funciona o no, o si se va a quedar, voy a esperar a que termine, lo podéis editar. ¿Vale? Ahora os enseño esto también con las memorias técnicas para que veáis el potencial, pero antes quiero introducir la parte de memorias técnicas. Bueno, os enseño el informe, por si alguien no lo había visto hasta ahora, el informe que ha generado con la subvención. ¿Vale? Voy a pasar rápido, adelante Innova, CDETI, ¿vale? Si yo quisiera otra estructura, pues podría usar otra estructura. Vale. Vengo aquí un poco, más que nada porque me voy a meter en las memorias técnicas y tengo la sensación de estar hablando muy rápido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ha llegado algo? Nada, ¿no? ¿Nadie tiene una pregunta, ninguna pregunta sobre lo que lo he enseñado hasta ahora? ¿Todo bien? Vale, vale. Luego os lo enseñaré. ¿Vale? Esto mismo que acabo de hacer en esta se puede automatizar en el entorno que queráis y en vez de estar conectado a la base de datos de clientes que tengáis subidos en Fanny, vais a poder conectarlo a la base de datos que queráis. Tengo constancia de que la semana pasada, sin ir más lejos, hablaba con un asesor de 50 y tantos años que no había programado en su vida y que le estaba dando una caña cloud que te cagas y me dijo, Pedro, es que yo uso Haspot y uso ClickUp y me encantaría integrarlo con Fundit y tenerlo todo en el mismo sitio. Y dije, pues claro que sí. ¿Vale? Entonces, de eso también hablaré después, pero que tengáis claro que al final es daroslo más o menos hecho. Me estoy adelantando en las cosas que os iba a decir, pero bueno. Vale, venga. Vamos entonces al punto de escribir memorias técnicas con IA. En este caso, es una de las cosas que más hemos explicado en el curso que hemos acabado recientemente. Y antes de meternos al detalle, quería explicaros que yo veo como fundamental tres elementos que se deben cruzar correctamente para poder escribir las memorias. Y uno, por supuesto, es toda la información de la convocatoria, bases reguladoras, normativa, criterios de evaluación, plantillas o similares. Todo eso lo podéis sacar fácilmente de Fundit y podríais montarlo rápido. Te creas una alerta, ves una nueva oportunidad, si te encaja, pues ya de ahí te puedes sacar las electrónicas, las plantillas, la documentación o lo que quieras. Pero hay otra parte fundamental e indispensable, que es la información del solicitante, qué tipo de solicitante es, qué CNAE tiene, qué no tiene, porque además incluso antes de empezar a escribir la memoria debéis comprobar y confirmar que encaja con la convocatoria. Y también, por supuesto, el proyecto, explicando, contestando las preguntas clásicas de qué, para qué, cómo, cuánto y cuándo.
¿Por qué os enseño también esto de todo esto? Porque la realidad es que yo la mayoría de las veces que hago pruebas, las hago a lo bruto. No me vuelvo loco en ver qué tipo de información metemos o no metemos. Y luego también tened en cuenta, muy importante, que hay dos tipos de memorias técnicas. Hay unas memorias técnicas que son para convocatorias de concurrencia no competitiva, o sea, que vienen a ser convocatorias que se reparten los fondos por orden de llegada, o convocatorias por concurrencia competitiva. No es lo mismo escribir una memoria para adelante comercialización en Castilla-La Mancha, me lo estoy inventando, porque diría que no hay tanta competencia, que escribir una memoria para Neote. Personalmente pienso que para las convocatorias en las que hay mucha competencia siempre se va a necesitar un consultor. Lo bueno es que no es lo mismo enfrentarte a una hoja en blanco que enfrentarte a una memoria que ya está más o menos estructurada y con un planteamiento y que tienes que ir mejorándolo y ampliándolo en detalle. ¿Por qué cuento todo esto? Porque como en una calculadora, pues esto es un apoyo, pero que cada uno lo aplique a sus circunstancias y necesidades. Y aquí sí que me gusta explicar que hay dos posibilidades a la hora de escribir memorias. Una es de golpe, todo de golpe, y otra es por apartados. ¿Cuál es el problema de escribir las memorias de golpe? Pues que a veces cualquier LLM se va quedando como sin energía. Entonces las primeras páginas te las rellenan muy bien, pero luego lo demás se va quedando como sin energía. ¿Qué creo que podría funcionar mejor? Hacerla por apartados. Por ejemplo, yo qué sé, no te juraría que existen 4 grandes apartados. Pues a lo mejor es mejor que tengas 4 grandes herramientas para escribir diferentes apartados, que eso es una de las cosas que os voy a enseñar ahora también, ¿vale? Y luego, para casos especialmente delicados, pues sí que os recomendaría que tengáis otro entorno, GPT, Skill, lo que queráis. Uséis Notebook LM, uséis Gemini o Gemini, o como lo queréis pronunciar, uséis Cloud, uséis ChatGPT, usad lo que queráis. Pero en memorias y convocatorias complejas, pues puede ser interesante montarte primero un entorno que te cree la memoria como tal y luego otro entorno que te ayude a evaluarla. Porque incluso así puedes hacer un círculo retroalimentado entre los dos puntos. ¿Vale? Venga, pues os voy a enseñar también en este caso, por ejemplo, aquí yo podría hacer así, podría hacer preparar documentación, escribir memoria, y aquí me va a preguntar descripción del proyecto y descripción del solicitante. Voy a hacerlo camping, ¿vale? A lo bruto, como lo hice el otro día, aquí le di a control A, copié a lo bruto y aquí meto la información del solicitante a lo bruto. Como podéis ver, mete todo. Pues pensaba que metía más información, la verdad, pero bueno, da igual. Y vamos a poner renovar las instalaciones con maquinaria y obra civil. Le damos a ejecutar. Ya sabéis que la IA pues, tiene esos riesgos de que de repente ChatGPT en este caso se ha caído o lo que sea, pero bueno, espero que nos dé un buen resultado. Y después lo que os voy a enseñar es qué hay por detrás, qué se está ejecutando realmente por detrás. O sea, esto no es magia, es una automatización que ahora os voy a enseñar y que debéis entender bien para poder modificarlo o crearla como os dé la gana. Y os voy a explicar también diferentes posibilidades para escribir. O la versión más sencilla, que es esto, que es una automatización genérica, que lo que pregunta es qué apartados requiere la memoria, cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los objetivos de la convocatoria, ¿vale? En este caso, es una automatización genérica. Y luego os enseñaré cómo podéis llegar a montar automatizaciones específicas con una plantilla específica para cada una de las convocatorias o apartados que queréis escribir. Vamos a esperar un poquito. Os enseñaré, bueno, para no haceros muy larga la espera, veo que ahí no. Vale. La automatización que se está lanzando ahí es esta, que veis aquí, ¿vale? Es esta que veis aquí. A ver si ya he escrito.
¿vale? Ya lo ha escrito, ya ha escrito todo. Esto, obviamente, hay muchas cosas que no se puede inventar, pero ha rellenado bastantes cosas, cada una estructura con la información tan basiquísima que le hemos pasado, pues creo que la estructura está bastante bien. Esto te lo puedes descargar en PDF o en Word como queráis, ¿vale? Y obviamente pues trabajar sobre ello. Cuanta más información carguéis al inicio, pues mejor te podrá completar cada uno de los apartados. ¿De qué tira eso? Tira de esta automatización. Esta automatización tiene, por un lado, saca el resumen de la ayuda, de ese endpoint, luego le pregunta mediante el asistente solo a esa convocatoria este tipo de información. Necesito que me digas qué información debe incluir esa memoria técnica, apartados y subapartados con su correspondiente explicación si es posible. Y luego también te pregunta por los criterios de evaluación. Oye, dime si esto encaja con, si es concurrencia competitiva, no competitiva y cuáles son los criterios. Y con eso te escribe la memoria. ¿Vale? Le pones aquí, la entrada del sistema es la descripción del proyecto, el resumen de la ayuda, los criterios, la memoria y al final te pone el perfil de solicitante. ¿Vale? Uy, pues a lo mejor el perfil de solicitante aquí en esta automatización no está. Si tú quisieras escribir esto de otra manera, ¿vale? Pues lo podrías poner editando esto según quiera cada uno. ¿Vale? Otras opciones dentro de Fan y otras opciones que vais a poder montar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, daba la opción de poder escribir, voy a ver si me... No, no. Voy a poner esta misma. ¿Vale? Que dices, oye, ¿quieres subir tu propia plantilla? Sí. Entonces te va a dar la opción te va a decir que puedes escribir la memoria con tu propia plantilla. Y ahí es cuando vas a poder elegir si quieres meter una plantilla con todos los apartados o solo ciertos apartados con las indicaciones que quieras. Entonces aquí tú podrías poner qué apartado quieres escribir en ese momento. Puedes hacerlo dinámico metiendo los apartados que queráis o directamente la otra opción sería, pues por ejemplo, como esta automatización que yo monté de adelante inversión. En este caso, os voy a enseñar cómo se puede configurar todas estas variables del entorno de Fundit, ¿vale? Este entorno por ahora no le hemos dado acceso a nadie, pero que sepáis, tampoco pasa nada, que es donde nosotros vamos creando esto de forma bastante más ágil y sencilla. Y aquí lo que yo hice fue meterme en ChatGPT y decirle, oye, a partir de esta plantilla, móntame el prompt ideal para escribirla. Bueno, y empezó a escribir todo esto. ¿Vale? Veis que vuelve a coger variables dinámicas y va haciendo cada uno de los apartados. 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Si yo quisiera solo escribir un apartado, pues es tan sencillo como poner aquí, escribir lo que quieras y darle las indicaciones de cómo se debería escribir. Si yo quisiera hacer una automatización, un entorno para poder evaluar una propuesta, pues lo mismo. Oye, te he cargado la memoria técnica de tal, evalúame qué nota sacaría teniendo en cuenta que los objetivos de la convocatoria son no sé qué y estos son los criterios de evaluación. Punto 1, punto 2, bla, 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 y te lo dice. Si quisierais incluso enriquecer todavía más el sistema, pues yo os animaría a que metáis incluso memorias antiguas para mejorar. ¿Vale? Si esto mismo que os estoy enseñando aquí, también lo podéis hacer desde este propio entorno. Oye, que yo quiero escribir solo un apartado, pues le das aquí editar, le dices solo quiero escribir este apartado y listo. Te lo guardas como una automatización propia y listo. Antes de pasar al punto 4, me gustaría meteros por aquí un ejemplo más de cómo hemos preparado una automatización que lo que hace es analizar las convocatorias. El otro día juraría que usaba a ver, juraría que usaba y que veáis cómo se comporta. Aquí en este caso lo que ha sacado es de nuestro endpoint de convocatorias relacionadas, que sería ha sacado toda esta información y se está dedicando a llamar las veces que haga falta a las diferentes convocatorias para sacar el detalle, el desglose de a quién le dieron esa ayuda y ahora está analizando toda esa información, cruzándole y poniéndola en bonito. Y te lo pone así. ¿Por qué? Pues porque el prompt que yo le puse para que te lo ponga en bonito, pues es ese. Si tú quisieras editar este prompt, pues es tan sencillo como editar este prompt y cambiar lo que te responde.
Freno un segundo. No sé, Juanfran, si crees que deba explicar algo más o si ya alguno tiene la cabeza como un bombo con todo lo que he mostrado o se ha entendido. Creo que alguno le ha dado un infarto cerebral y está ahí convaleciente. Mucha info, mucha info. Esperemos que no. Es mucha info, pero bueno, es un poco que veáis las tripas y bueno, que veáis lo que hay por detrás, todo el curro, cómo conectamos una cosa con otra y que al fin y al cabo yo creo que es un poco el futuro. Es que sea más fácil la interconexión de diferentes fuentes de datos. Y la nuestra es la de las subvenciones, ¿vale? La especial, la que hemos ido trabajando durante todos estos años. Vale. Un poco la pregunta del millón que a lo mejor algunos se lo está haciendo, ¿vale? Bueno, no es que algunos se lo esté haciendo, es que no os la habéis hecho. ¿Por qué usar todas las herramientas en Fundit en vez de montarlo por vuestra cuenta? Pues, a ver, yo personalmente es porque en muchos casos ya os los damos hecho. Ya está todo listo. O sea, ya es darle un botón y rellenarlo. Luego, si queréis cambiar el prompt, pues lo podéis cambiar. Si alguien quiere que le montemos una automatización en ese entorno para tenerlo en Fundit, genial, pero ya además tenéis la base de datos de clientes, de usuarios, podéis jugar con toda esa información en un mismo entorno sin tener que desarrollar nada. ¿Qué pasa? La gente nos está preguntando esto, ¿vale? O sea, ¿se puede integrar con herramientas externas? Sí, se puede, ¿vale? Entonces, en este caso, queríamos traer justamente un ejemplo práctico de una automatización que todavía no hemos rematado, pero que estamos trabajando en ello para que lo veáis como una posible demo, como un posible, bueno, referencia o inspiración de lo que podríais hacer. En este caso nos ha ayudado Mariana Molina, que os dejo sus datos por si os interesa. Es una amiga que le está dando caña a la IA y bueno, pues hablamos para justamente integrarse con Fundit. Y en este caso un poco para que veáis el flujo de lo que hemos hecho. Esto es en Make, ¿vale? Pero este es el flujo. Nosotros creamos un formulario en Typeform, Google Forms o lo que queráis, como si es en vuestra web. La información que se recibe de ese formulario pasa a una tablita, que en este caso es Airtable, pero puede ser la que os dé la gana, podría ser vuestro CRM, un ActiveCampaign, un Hotspot o lo que sea. Con la información que ha rellenado alguien, al estilo de la que os decía aquí, ¿vale? Esto es un pop-up típico de Fundit, pero esto mismo se podría hacer en un formulario. Con esa información se conecta a Fundit y le pregunta a Fundit vía API, oye, ¿qué subvenciones hay para mí? ¿O qué subvenciones he conseguido? ¿O cuál es el resumen de esta ayuda? O lo que necesitéis. A partir de esa información, en otro entorno, con los LLMs que queráis, montáis el informe, generáis un PDF, Word o lo que os interese, o un Excel, y como eso está conectado a un Gmail, pues se lo enviáis por Gmail al mismo destinatario que obviamente te ha rellenado el formulario inicialmente. Se actualiza el table diciendo a esta persona ya se lo hemos enviado una vez y si queréis o no, pues oye, a vuestros comerciales o a quien queráis se lo podéis también enviar por el canal que queráis. Esto es un ejemplo. Esto es el ejemplo de cómo se podría llegar a montar este informe que creamos en su momento, pero con vuestras propias herramientas y metiéndole todavía más automatizaciones de envío o lo que queráis. Otro día yo comía con unos amigos que me dejó alucinado y me dijo que se lo había montado todo con cloud. Él se dedica a instalar sistemas de climatización, aerotermia, aires acondicionados y demás, y que él hace las ofertas automáticamente. Y yo le digo, pues es que te vendría genial conectarte a Fundit para que cuando generes esa oferta te ponga un apartado de posibles ayudas que podrías pedir con este tipo de instalaciones. Pim, pam, pum. O sea, las posibilidades de conectar esa base de datos con lo que queráis hacer son enormes. Si lo que os interesa es crear vuestros propios entornos, flujos, GPTs, skills o lo que queráis para escribir memorias,
pues lo que os animaría es que sobre todo os apoyéis en Fundit para enteraros de cuándo sale cualquier convocatoria nueva y os podáis descargar la información de la manera más ágil. Fundit, el entorno de Fundit va a hacer mejor que una buena skill o GPT las memorias. Pues no lo sé. Así a priori, pues hombre, hay cosas que ahora mismo nosotros nos conectamos vía API, pues pueden ser un poco más complejas, pero alguien que se haya peleado mucho con un GPT puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de tener que dedicar un tiempo a montarlo y a afinarlo, pues nosotros ya os lo damos estructurado. ¿Vale? Como esta parte nos interesa, también quería contaros, bueno, nos interesa, le estamos dando caña, quería contaros también cuáles son los desarrollos a futuro. ¿Vale? O sea, aquí os he puesto un ejemplo, pero se puede integrar con cualquiera. Ahora os cuento también de los desarrollos a futuro, qué posibilidades habrá de conectarse e incluso qué endpoints existen o para los más avanzados, la palabra mágica últimamente de moda, que es lo del MCP. Lo primero, esto ya está en pruebas y está bastante fino, pero quería enseñaros que vamos a cambiar lo que es el diseño del buscador próximamente, tanto para Fundit como para marca blanca, por una razón muy concreta, y es que vamos a daros la posibilidad de hacer búsquedas por texto de verdad. ¿Vale? Cuando digo de verdad, es que hasta ahora las búsquedas por texto eran búsquedas más bien de palabra clave. Si tú pones Neotec o pones contratación en Madrid, pues son dos palabras clave que te encaja bien. Pero si pones mi hija se quiere independizar y busca un alquiler o compra de pisos en Zaragoza, pues no te aparece absolutamente ningún resultado. Pues eso es lo que vamos a empezar a ofreceros. Ya las tripas las tenemos más o menos validadas, nos falta montar el front para que podáis tenerlo a mano y que por tanto no siempre hagan falta filtros, sino que podáis hacerlo de una manera mucho más sencilla y todo es gracias a la vectorización de nuestra base de datos. Tenemos toda la base de datos vectorizada con 75.000 subvenciones y claro, pues esa es la posibilidad de hacerlo también incluso pues, de una manera mucho más rápida. Estará disponible vía API para que lo podáis incluso meter en vuestra web o lo que queráis. ¿Vale? Y luego otra cosa es que vamos a potenciar el uso de Fundit mediante asistentes que mezclen toda la información. Vamos a montar nuestro propio asistente en Fundit, que será una versión muy mejorada de lo que ahora mismo tenemos, conectando la información que tengas dentro de Fundit o incluso pudiendo cargar información de fuera, pero obviamente hay gente que se va a acostumbrar o que se está acostumbrando a hacerlo desde su propio entorno. Entonces, otra de las cosas en las que vamos a trabajar pronto, o bueno, ya le estamos dando muchas vueltas, pues que ahora veréis el planteamiento, es montar un MCP y que sea todavía más sencillo la integración vía API con la base de datos de Fundit y que podáis mezclar en el entorno que queráis, en el LLM que queráis, toda la información y podáis generar todos los contenidos que queráis. ¿De acuerdo? En este caso, no sé cuántos de aquí le estarán dando caña a Cloud, no tengo ni idea de si estáis empezando con el tema, si no habéis empezado, si sois súper avanzados, pero bueno, todos los que trabajamos con LLMs vivimos y sufrimos un punto importante y es lo que nos cobran. O sea, no es tan sencillo volverse loco y subirse PDFs. Entonces, bueno, que sepáis que aquí en este caso nosotros vamos a poder ser un buen apoyo porque os vamos a dar los datos ya muy trabajados, muy limpitos y os va a suponer un coste muchísimo menor de tokens dentro del LLM que utilicéis. ¿Vale? Esto que veis aquí, por cierto, es un mockup, ¿vale? Es un diseño nuestro. No busquéis nuestro MCP porque todavía no está listo. Y un poco para que veáis también el objetivo es que tengáis dos grandes bloques de endpoints en los cuales marco cuál no está disponible, porque esto de las APIs ya lo tenéis, ya se puede usar, ya lo usan muchos clientes, pero queremos simplificarlo todavía más y ampliar mucho las posibilidades de cada uno de tanto de búsqueda como de detalles. En este caso meteremos la opción de buscar subvenciones por texto y que por tanto no solamente te organice los resultados según los filtros, sino el texto que hayas introducido. Y por otro lado ampliaremos por petición popular, que me encantaría, por cierto, y ahora os insistiré en ello, que nos digáis, bueno, y en otra cosa que os voy a plantear, por petición popular hemos introducido, pues bueno, o nos planteamos incluir varios endpoints, posibilidades nuevas en la API, que sea que puedas hacer una pregunta a una convocatoria,
O sea, nosotros los resúmenes los hacemos mediante este endpoint, por ejemplo. Que podáis sacaros la normativa completa, BDNS, sede electrónica y listado de documentos, que podáis descargar el propio documento con las bases reguladoras y convocatoria, y luego que podáis acceder a todas las pestañas que se ven en la página de detalles, que son evaluación, documentación de la solicitud y convocatorias previas. A mí ya sabéis que la de convocatorias previas me parece que tiene... O sea, que es un filón porque te ayuda a analizar mucho qué ha pasado en el pasado. Entonces, como último comentario, porque como veis ya no tengo mucho más que cerrar, quería, bueno, pues que conozcáis mucho las tripas y el trabajo que hay aquí diario para que la información esté bien organizadita. E incluso estamos buscando a 3 personas, empresas, entidades, lo que quieran, que les interese poder hacer alguna prueba para conectarse en la API. En este caso no es vender, es simplemente, oye, si ya tienes la plataforma o si no la tienes, pero te interesa mucho probar hasta qué punto podrías conectarlo con tus sistemas, nos gustaría, pues bueno, tener algún, vamos a llamarlo, conejillo de indias con el que poder tener una conversación interesante, que ellos vean las posibilidades y que nosotros entendamos mejor cuáles son las necesidades de nuestros clientes y, por tanto, terminar de darle forma a los endpoints que más necesitáis e incluso a cómo paquetizarlo esto en productos que os podamos ofrecer, ¿vale? Porque ahora mismo, pues la API de subvenciones solo se ofrece en el corporate, pero bueno, entendemos que a lo mejor económicamente no todo el mundo es accesible y querríamos ver si tiene sentido ampliarlo a otros perfiles. Así que si tenéis interés en esta parte, o si queréis también ver posibilidades con Mariana o lo que sea, o incluso os dedicáis a hacer integraciones para otros y a montar automatizaciones, por favor, escribidnos, estaremos encantados de hablarlo. Hombre, por supuesto, si os interesa Funding, todo lo que habéis visto y queréis contratar, también, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? Y pues nada, esto es un poco... Pero bueno, que llevamos unos cuantos años aquí peleando. Entonces, bueno, que veáis que conocemos las subvenciones en nuestras propias carnes y que lo que hemos hecho es juntar el mundo de la subvención de este sector con la tecnología para haceros a todos la vida mucho más fácil y que podáis hacer más en menos tiempo. Y hasta aquí hemos llegado. Me encanta ser puntual, creo que ha salido medianamente bien. Y ya no tiene preguntas. Vamos a pasaros una encuesta para que digáis si os ha gustado, si no, qué os ha parecido, si tenéis interés en participar en la conexión a la API, ser el conejillo de Indias. Bueno, ya nos lo vais respondiendo por ahí. Y os pasaremos la sesión grabada también, ¿vale? Vale, ¿ninguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo guay? Vale, bueno, gracias, chicos. Bueno, todo guay, perdón, me ha salido ahí el boomer que llevo dentro, ¿no, Juanfran? Muy bien. Nadie se anima, ¿eh? Yo creo que me he montado esto de tal manera, nadie se anima a preguntas.